Cladea Podcast es un espacio con visión global para nuestra comunidad académica. En cada episodio contaremos con expertos que nos compartirán sus conocimientos y experiencias en innovación, buenas prácticas de gestión, liderazgo e investigación académica. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de estos podcasts organizados por Cladea. Estamos en la 13ª edición, Podcast Cladea, y con mucho gusto presentamos hoy a un gran invitado. Tengo el gusto de presentarlo, amigo mío, además, el doctor Juan Carlos Sosa, desde Puerto Rico. Hoy nos va a dar una entrevista en la cual vamos a hablar de la transformación digital en las pymes de América Latina. Más allá de la tecnología. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juliana. La verdad que un gusto estar contigo y gracias por la invitación. Juanito, por favor, preséntate, dinos tu currículum. Bueno, pues soy Juan Carlos Sosa Varela. Actualmente soy el decano de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico. Profesor del programa doctoral, investigador activo en temas de comportamiento organizacional, marketing, transformación digital, algo más reciente en el área de turismo. Llevo más de una década combinando gestión académica con producción investigativa en revistas científicas de alto impacto, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y aparte de que soy el editor asociado desde el 2014 del European Business Review, que es un journal bajo la publicadora Emerald, que bueno, a los que nos están viendo o escuchando, pues les invito a que lo repasen. Es un journal Q1, WOS, Scopus. Hemos hecho algunas ediciones para América Latina, así que pues soy el editor asociado, así que lo que llega de América Latina de seguro pasará por mi escritorio. Fantástico, Juan. Y algo más que comentar, que además eres profesor invitado en varias universidades. Eso es un dato súper importante. Sí, ¿Encuentras? bueno, gracias a Dios he tenido, ¿verdad?, esa experiencia de dictar cursos fuera de Puerto Rico. He dado cursos en España, Francia, Países Bajos y América Latina, pues he tenido la dicha de estar en Perú, en México, Costa Rica y en otros países, también como profesor visitante. Fantástico. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y ahora hablemos del tema. Estamos aquí para conversar, como decía hace un rato, de las pymes en América Latina, papers, que además tú has escrito varios y tenemos la suerte de haber escrito alguno por ahí juntos también, ¿no? Hablemos de las pymes y hablemos en concreto del tema de la tecnología, ¿no? ¿Consideras que es urgente una transformación digital para las pymes en América Latina? ¿En qué nivel nos encontramos hoy? Sí, mira, antes de responder esa pregunta, que yo creo que es una pregunta muy pertinente, quizá un asunto de trasfondo muy breve sobre mi interés sobre transformación digital, principalmente en las pymes, porque esto surge por la cercanía con empresarios y emprendedores puertorriqueños y latinoamericanos. Y en muchos de ellos se veía una necesidad urgente de adaptarse a los cambios del entorno, pero también había una confusión de cómo hacerlo. Entonces, dentro de estas conversaciones, que incluye grupos focales y investigación, y estoy hablando de una investigación específicamente que hicimos con cerca de 9 países, me di cuenta que la conversación estaba demasiado centrada en lo técnico, es decir, el software, en las plataformas, en la automatización. Pero poco se hablaba del cambio cultural, del liderazgo, del rediseño de procesos y del desarrollo de competencias digitales dentro de estas organizaciones, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es desde ese punto de vista que empecé a investigar cómo la transformación digital impacta no solo las estructuras de las empresas, sino también su identidad, su propuesta de valor, su relación con el entorno. Y lo más interesante de todo esto es que muchas veces el cambio más profundo no es en lo tecnológico, sino en lo humano. Y muchas investigaciones obvian esto. Entonces, Ujú. en el caso de las pymes de América Latina, estamos viviendo un cambio de época. Es decir, no solo una época de cambio, sino un cambio de época. O sea, los patrones de consumo, la forma de trabajar,
la forma de vender, la forma de relacionarse con clientes, y la forma de operar ha cambiado radicalmente. O sea, seguro, Juliana, en tu caso como profesora, en mi caso, pues hemos tenido que transformarnos en la manera en que enseñamos, porque el mundo de los negocios ha cambiado dramáticamente. Y aunque las grandes empresas llevan ya un tiempo invirtiendo en innovación digital, y eso pero lo leemos, lo escuchamos. Muchas pymes no, aún están intentando entender por dónde comenzar. Lo otro es que en América Latina las pymes representan 85-90% del tejido empresarial y generan una cantidad de empleo sustancial en muchísimos países, pero tienen esa desventaja en cuanto a acceso a tecnología, acceso a talento especializado, acceso a financiamiento para poder innovar y poder transformarse, ¿no? Digitalmente. Y esto lo hace muy vulnerable ante crisis, disrupciones tecnológicas como las que estamos viviendo ahora con el asunto de inteligencia artificial, robótica y automatización, o simplemente cambio del mercado. Entonces, hay un punto que creo que es la pandemia, ¿no? Yo creo que todos los que nos escuchan o ven, yo creo que lo van a entender muy bien, porque la pandemia fue un llamado de atención. O sea, muchos pymes no tenían presencia digital. Y de hecho, las que no tenían presencia digital durante la pandemia desaparecieron. Mientras que otras tuvieron la capacidad de adaptarse rápidamente con esas pequeñas decisiones estratégicas en ese momento. Por ejemplo, abrir un canal en línea, una plataforma colaborativa, automatizar en ocasiones algunos procesos simples. Así que hablar de transformación digital en las pymes no es una moda o es un lujo, es una cuestión de supervivencia y de competitividad. Y si no actuamos de manera inmediata, pues podemos perder muchos negocios valiosos que son tan importantes para nuestras economías. Juan, tengo varias repreguntas, pero la primera que quisiera que me comentes es acerca de la diferencia entre lo que es la digitalización y la cultura de la transformación digital, ¿no? Lo has mencionado hace un rato y has hecho la acotación de que acá el tema importante es la parte humana también. Entonces quisiera que por favor nos refuerces esa idea. Sí, pues mira, los términos se confunden. Algunas veces lo usamos similar, como si fueran sinónimos. Desde mi perspectiva, hay una diferencia profunda de lo que es digitalización y transformación digital. Porque la digitalización es el proceso de pasar, ponle, del papel a lo digital. O sea, es decir, tú usas herramientas para automatizar procesos existentes. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo. La libreta de apuntes por una hoja de Excel o una aplicación para llevar la contabilidad, por ejemplo. Es una mejora operativa, pero no necesariamente implica un cambio en el modelo de negocio o en la forma en que se crea valor y relaciones dentro de la empresa. En el caso de la transformación digital, esto es mucho más profundo. O sea, porque la transformación digital implica repensar procesos, repensar la cultura organizacional, se cambian las normas y valores dentro de la propia organización y hasta la propuesta de valor cambia dentro de esa transformación digital. Entonces, no se trata de usar tecnología, sino de integrarla con el fin de innovar, de ser más ágil, de responder mucho más rápido a la expectativa del mercado y claro, de los clientes. O sea, por ejemplo, un ejemplo que se puede poner es una empresa o una pyme, o una pequeña empresa, que decide vender, o sea, pasar de vender una tienda física a desarrollar una experiencia omnicanal. Es decir, está en la parte física, pero también está en la parte digital. Entonces, la tecnología va a ayudar a personalizar la oferta, a mejorar la atención, a automatizar la logística, la distribución y a recopilar datos de clientes, por ejemplo, algo que la parte física probablemente no se podía hacer. Entonces, la digitalización, o sea, un poco así general, resumiendo, la digitalización cambia herramientas, la transformación digital cambia mentalidades, ¿no? En inglés ese mindset.
Así que yo creo que esa es básicamente la diferencia. Digo básica, pero realmente es bastante profunda porque para transformación digital pues requiere liderazgo, requiere visión y sobre todo pues acompañamiento si estamos hablando de pymes. Totalmente. Muy bien, gracias por esa claridad en la respuesta. Creo que todos lo hemos entendido bien. Y ahora regreso a la pregunta inicial. ¿En qué nivel estamos en América Latina? Pues mira, si comparamos América Latina con otras jurisdicciones como Europa, el caso de Estados Unidos, hay rezago. Yo creo que hay cambios cualitativamente, hay cambios importantes. Eh, Quizás por un asunto cultural, hay unos obstáculos que nos llevan a cambiar cultura organizacional o cambiar el estilo de liderazgo y la propia visión estratégica de las pymes. Y se da por la propia naturaleza. En ocasiones, pues estamos hablando de resistencia al cambio, ¿verdad? Muchos líderes, ¿verdad? No tienen miedo a lo desconocido. No, algunas veces se tiene la percepción de que la tecnología reemplazará al ser humano. Entonces, pues se resienten a eso. Entonces, eso es una barrera para ellos. Eh, También es un asunto de liderazgo digital, este, porque nuevamente no basta con tú tener acceso a las herramientas tecnológicas. Se necesita un liderazgo que entienda el valor de esa transformación dentro de la organización. Se necesita una persona que inspire a los equipos de trabajo, que inspire a las personas para que adopte tecnología y que se tome decisiones basadas en datos que provienen de la propia tecnología y no tan solo de la intuición. Lo otro es también la debilidad de, de tecnología, ¿no? La parte de infraestructura tecnológica, Acceso. que sí ha mejorado en los últimos años, pero muchas pymes pero aún opera con equipos que, que son obsoletos, que no tienen respaldo en el cloud o la nube, y los procesos pues son muy manuales, y eso pues dificulta ese proceso de escalar y de crear eficiencia. En algunos países la brecha de talento, o sea, no hay suficiente, y ahí entran las universidades, ¿no? Como en su rol para desarrollar el talento para que abrace este asunto de transformación digital. En ocasiones también la visión a corto plazo, es decir, pensamos más en lo que puedo hacer hoy y mañana, pero no lo que puedo hacer en 3 meses, 6 meses, un año. Y obviamente pues el acceso a entender estas tecnologías. Eh, o sea, como dije anteriormente, transformarse digitalmente requiere un cambio de mentalidad, romper los hábitos antiguos y atreverse a experimentar. Ujú. Queda claro, lo has explicado muy bien, Juan. Pasamos por un primer punto que es el conocimiento. Alguien no valora ni utiliza lo que no conoce, ¿no? Y queda claro que hay un vacío, hay una brecha ahí, ¿no? En los líderes, ¿no? Pero por otro lado, también me atrevería a decir que hay una falta también de financiamiento de parte de las pymes, una falta de apoyo quizás de instituciones o quizás todavía una necesidad no vista por las mismas pymes, que no deciden invertir, porque al final hay tema de inversión, ¿no? Si queremos digitalizar, transformar digitalmente, para decirlo propiamente, nuestro negocio. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto, es correcto. Mira, parte de la investigación a través de estos años, Mm. bueno, ahora mismo, bueno, yo acabo de publicar una en Management Research recientemente, es 2025. Management Research es un journal también de Emerald, cuyo editor principal es el doctor Amorós del TEC de Monterrey. Oh, saludos Y para sí, saludos. Y parte de una serie, de hecho, ese artículo parte de investigaciones previas donde hay unos grupos focales y investigaciones cuantitativas en varios países de América Latina. Y una de las cosas que nosotros encontramos es la centralización extrema de decisiones. Nosotros, cuando digo nosotros, es el grupo de investigadores de ese entonces, hicimos grupos focales en, en América Latina con directivos. En total fueron cerca de 120 directivos en grupos Panamá. focales y encontramos, por ejemplo, una centralización extrema en decisiones, una falta de cultura
de aprendizaje continuo, que es vital, principalmente para el asunto de transformar los modelos de negocios, para crear capacidad dinámica dentro de la organización. Eh, También miedo al error y aversión al riesgo. Es decir, no desean arriesgarse, y muchas veces pues eso pues dificulta eh, el adoptar nuevas tecnologías. Eh, También poca comunicación interna, que eso también fomenta la resistencia al cambio y en ocasiones una orientación o una visión muy operativa y no estratégica. Es decir, se atrapa, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas por su naturaleza se atrapan en el día a día operativo y no se detienen a pensar estratégicamente. Entonces esto limita la capacidad de anticipar tendencias, de planificar el uso de la tecnología y liderar pues estos cambios estructurales que son necesarios, ¿no? Para, que para adoptar esta transformación digital y también ejecutarla y como consecuencia pues cambiar en cierta medida el modelo de negocio. Totalmente. Y ahora que has hablado ya de las investigaciones, casos concretos, ¿no? Hablemos del rol que tiene la academia. ¿Qué papel tienen las universidades en en este propósito, deseo de acompañar a las pymes, a las MIPES en los países de Latinoamérica? ¿De qué manera se debe hacer? ¿No? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Qué experiencias conoces? Por favor, Juan. Pues mira, la universidad es un papel fundamental. O sea, yo creo que es estratégico dentro de cualquiera de nuestros países, y principalmente en asuntos de eventos de transformación. Uno, por la base de lo que es una universidad, es un centro de conocimiento y entonces es lo que es el puente donde ata la parte teórica con la acción, es parte del rol. También el rol básico también la formación de talento. Es decir, cuando formamos profesionales que lideran o que están liderando procesos de cambios, pues muchos de ellos salen de nuestras instituciones. Lo que sí es que tenemos que crear programas que incluyan no solo las habilidades técnicas de una disciplina particular, sino las competencias digitales, el pensamiento estratégico y la mentalidad innovadora dentro de esas disciplinas. Si estamos hablando de marketing, si estamos hablando de finanzas, operaciones, etcétera, tenemos que integrarlo, ¿no? Esas competencias. Eso es un reto, porque nuevamente, cuando tú te formaste, cuando yo me formé, pues eso no existía. Entonces, mi trasfondo es marketing. O sea, yo fui publicista por muchos años, director de marketing, consultoría, aunque mi doctorado es en negocios internacionales. Pero el marketing que yo practiqué siendo publicista o director de marketing, no sé, quizás al 70% no me sirve en la actualidad. Es una disciplina totalmente rehecha. Entonces, eso requiere que las propias universidades tengan que gestionar su talento, en este caso los profesores, para que se mantengan al día y eso a su vez pues, pueda tener un impacto en currículos y metodologías eh, de enseñanza. O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso del mundo publicitario. Yo trabajé en una agencia de publicidad muy grande se llama Leo Burnett, es una multinacional. Y hacer un anuncio, bueno, hacer un conceptual de anuncios para televisión, radio y prensa para presentarlo a un cliente, pues podría tardarse 2 semanas y usar 12 personas en el proceso. Ahora con asunto de inteligencia artificial y los avances de esta tecnología, te toma 10 minutos hacer, tú, una sola persona, hacer los conceptuales que antes te tomaba 2 semanas. Entonces, eso va a reconceptualizar lo que es una agencia de publicidad, lo que es la dirección de marketing, y es obvio que va a transformar la manera en que nosotros, eh, como profesores y como universidades, enseñamos. Así que, claro, el rol es vital para la universidad, pero requiere también que la universidad se transforme en ese sentido. Lo otro es la vinculación con las empresas, vinculación directa. O sea, nosotros podemos como universidades servir de laboratorios vivos, o sea, donde estudiantes y profesores trabajen
qué manera directamente recogemos, ¿no? regionales. Recogemos data de las empresas, la trabajamos, la Claro, analizamos y la devolvemos, ¿no es cierto, Juan? Porque esa es la idea. claro, entonces ahí es que entra la parte de investigación, investigación aplicada. O sea, somos capaces de generar modelos, herramientas y estudios de casos adaptados a nuestro contexto, el contexto peruano, el mexicano, el colombiano, el puertorriqueño, y que muchas veces no se encuentra en la literatura internacional. Es decir, no hay una sola verdad, ¿no? El marketing a los estadounidenses no necesariamente es el marketing que puede aplicar en nuestros países. Así que las universidades juegan un rol muy importante ahí. También un asunto de educación continua, o sea, la universidad ya no es un ente donde tú estás 4 años o 6 años, o sea, es un ente de continuo. O sea, tú necesitas esa educación continua y de formación constante y la universidad tiene los mecanismos para así hacerlo. Y eso también, ¿verdad? Se añade la parte de la política pública, ¿no? O sea, esa incidencia que tiene la política pública de nuestros países pues, claro, la universidad tiene muchísimo para influir asuntos de agenda de desarrollo, desarrollo económico y que puede contribuir también para crear políticas o diseñar políticas que promuevan la transformación digital en las pymes de una manera mucho más, diría yo, inclusiva y sostenible. Así es. Así que yo creo que aquí, ¿verdad? La universidad no se puede quedar como, como una torre de marfil, ¿no? Está en X campos, o sea, tenemos que salir de territorio, escuchar a las empresas, entender cuáles son sus problemas y dar soluciones al respecto. En esta dinámica que estás comentando de que una universidad viva, presente, que conoce el contexto, que investiga, ¿no? Que propone, ¿no? Me interesa el punto que has mencionado de generar propuestas para el sector público, ¿no? Porque finalmente desde ahí se hace incidencia, desde ahí se puede hacer el cambio. Vivimos en países latinoamericanos donde tenemos un común denominador, ¿no? Brechas sociales, económicas, que nos caracteriza lamentablemente, ¿no? En ese sentido, regresemos al tema de las políticas públicas. ¿Qué recomendaciones harías para las universidades para que trabajen más este tema, para que toquen la puerta de las instituciones públicas, ¿no? Y tengan una presencia más fuerte, porque a veces pasa mucho en América Latina, las universidades privadas, por ejemplo, que tienen un trabajo enorme en investigación, incluso en las universidades públicas, ¿no? Están muy separadas de lo que son las organizaciones, ¿no? Públicas, trabajar con ministerios o hacer alianzas con las diferentes autoridades locales, regionales, según sea el caso, ¿no? ¿Qué propuestas tendrías, Juan? Mira, yo creo que la universidad, la academia es el ente que puede unir la parte empresarial con la parte de gobierno. Es el que ata esos, eh, esos puntos para que se pueda convertir en un ecosistema donde la transferencia de conocimiento se haga de manera fácil. Eh, Porque si no tendríamos tres entes totalmente separados sin conexión. Eh, Así que si bien hay universidades que no necesariamente tiene que proponer el cambio de política, pero sí puede propiciar que eso ocurra. Eh, en ocasiones las partes no se hablan. Y vemos en países que la parte empresaria está por un lado, la parte de gobierno por otro y la universidad por otro. Cuando ocurre eso, pues tenemos un problema país. Porque nuevamente no hay conexión de las tres partes de la hélice que está vinculada a lo que es el desarrollo económico de un país, principalmente en asuntos de innovación. Eh, pero al igual que uno puede atraer empresas, también puede atraer al gobierno. O sea, de hecho, hay universidades que lo que hacen es que crean el espacio dentro de su campus para llevar a cabo ponle una convención, una serie de seminarios para discutir cosas muy puntuales y que de ahí salgan alguna propuesta de política pública o algún plan estratégico. Vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando hoy.
hoy, bueno, el momento que estamos aquí grabando el podcast, hoy es el Día de la Liberación, el Día de la Liberación en Estados Unidos, algo que es del presidente Trump, ¿no? Hace unos minutos anunció todos los aranceles que van a poner a todos los países. ¿Cuál es el rol de la universidad con respecto a esto? Pues claro, aquí se cambian estrategias, cambian eh, tácticas. El gobierno tiene que, los gobiernos de los distintos países que se ven afectados tienen que proponer algo, al igual que las organizaciones o empresas que se ven afectadas por estos aranceles. ¿Y cuál es la unidad que lo puede unir? Pues es en la universidad, donde se puede discutir, donde se puede filosofar, pero también se puede llevar acciones muy prácticas. Y nuevamente, el caso de la transformación digital, que es lo que nos compete ahora, todos los adelantos de inteligencia artificial, robótica, eh, Realidad aumentada. realidad aumentada, etcétera, que ahora es mucho más eh, operacional, porque concepto de inteligencia artificial pues, que existe desde los años 50, por ejemplo, como concepto, pero es ahora que se está llevando a la Justificando, tierra, ¿no? claro. Entonces, eso tiene un cambio dramático en cómo las empresas actúan. Y estamos en un proceso, en inglés se llama sense making, eh, hacer sentido sería en español, eh, porque, y eso te puedo decir, lo tengo muy fresco en la mente porque lo discutí en una clase doctoral el lunes pasado. Eh, Cuando las empresas se enfrentan a algo totalmente nuevo, tratan de hacer sentido. Eh, y en este caso hay una disrupción tecnológica tan grande que están haciendo sentido. También hay un concepto que es muy académico, que es la sociomaterialidad, que es esa interacción entre humano, organización y tecnología. Ujú. Así que se unen esas dos cosas. Entonces, cuando se van uniendo, o sea, se están ocurriendo en la empresa, va pasando el tiempo y cuando prácticamente se intersecan las dos, entonces se crean cosas nuevas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Las empresas grandes tienen el poder para actuar rápidamente y las pequeñas y medianas empresas pues se rezagan. Entonces ahí nuevamente el rol de la universidad es tratar de hallar soluciones para que esa adopción de tecnología se dé primero haciendo sentido, un poco para que puedan entender cómo se da y luego llevándola a la acción. Juan, tú sabes que en este podcast nos están escuchando muchos académicos, investigadores de la red maravillosa de Cladea, muchas autoridades además presentes en Cladea. Mis saludos para todos ellos. Y en esa Bueno, línea, ¿no? Tú también eres autoridad en la Universidad Ana Méndez, ¿no? En esa línea, ¿cuál es el llamado que se haría a estas autoridades de las universidades para que presten más atención a este tema y puedan de manera concreta establecer algunas estrategias, lineamientos, políticas dentro de las universidades, de sus facultades, ¿no? pues mira, eh, a mí me parece, en el caso de las universidades como un todo, va a tener disciplinas que van a ser mucho más receptivas y otras que no, por la propia naturaleza de la universidad. Las universidades también por la naturaleza son algo lentas en adopción. Eso es lo que crea, son brechas, y esas brechas con el mundo laboral pues son evidentes en muchos lugares. Hay un asunto de cómo también la universidad se ve a sí misma y se reestructura, porque no tampoco es que yo doy mi sugerencia a los demás, si yo mismo no lo aplico. Así que presidentes, rectores o directores o el término ¿verdad? Que se use para aquellas personas que dirigen la universidad, se tiene que replantear, ¿no? En términos de sus roles y en términos de cómo la universidad se va a ver, se va a analizar y va a cambiar su propio modelo para entonces poder ejecutar mejor con los otros públicos que forman parte de su ecosistema.
Aquí hay un punto que creo que es muy importante, porque aquí tiene mucha relevancia los investigadores dentro de esto. Y tanto los investigadores cuyos resultados lo dan para una revista académica, para llenar una brecha en la literatura, pero también para poder reflexionar sobre la organización donde, donde trabajan. Entonces, las universidades tienen que entender que son parte esencial dentro de un ecosistema y que es importantísimo de que esté en constante conexión con esos actores. Si todos los componentes de la universidad o la mayoría están en conexión, entonces el trabajo es mucho más fácil y aparte de que puede mantener esa capacidad dinámica de cambio, no tan solo dentro de la universidad y sus distintas disciplinas, sino también en su entorno y sus distintos públicos o públicos de interés. Eh, Muy bien. Y regresemos a los microempresarios, a las MIPES, a las pymes, ¿no? ¿Qué estrategias les recomendarías a estos empresarios, ¿no? Para que empiecen o aceleren su transformación digital. Bueno, hay un asunto de formación, en cierta medida. Y no estoy diciendo que sea una formación de un pregrado, un grado, sino eh, tener alguna manera de adquirir ese conocimiento. Eh, Así que eso yo creo que es uno de los puntos más importantes. Y eso tiene que verse desde la perspectiva de la gestión estratégica de la organización. Mira, para poder transformarse digitalmente requiere capacidades internas. Esa capacidad interna puede ser agilidad organizacional, por ejemplo, o, o tener crear esa capacidad de ambidestreza dentro de la organización. El concepto de ambidestreza, nuevamente, un término que se utiliza mucho en la academia, pero básicamente lo que plantea es que mientras estoy manejando mi modelo de negocio, estoy pensando cómo debería cambiar. Cosa que cuando llegue el momento de cambio puedas hacer el salto sin ningún Estoy problema. preparado prácticamente. Esté preparado para ello. Lo otro es cómo yo puedo gestionar eh, lo, lo- los empleados, los equipos de trabajo, los departamentos, etcétera, para asumir el cambio. O sea, el cambio es algo que es constante. O sea, no hay manera que te puedas zafar eso, pero tú necesitas una cultura organizacional que así lo tenga, o sea, que así opere en constante cambio. Y Y para eso requiere, ello, claro, líderes, ¿no? Que también tengan la misma mentalidad. claro, y entonces ahí entra un concepto, claro, de liderazgo, que lo tiene que separar con el concepto de supervisión, porque muchas veces lo cruzamos. No es lo mismo y algunas veces está muy alejado. El concepto de liderazgo pues es mucho más profundo. Entonces requiere unos perfiles de líderes que sean capaces de transformar, pero también de cambiar sus estilos dependiendo de la situación. Las organizaciones requieren nuevamente esas capacidades, porque una organización que tenga capacidades dinámicas y está receptiva al cambio es una organización mucho más resiliente. Es decir, que puede venir algo que le afecta, o sea, que puede afectar el entorno y es capaz de ajustarse rápidamente a esos cambios. Y eso ocurre con el asunto de transformación digital. De hecho, la transformación digital no es algo que ocurre una vez y ya te transformaste digitalmente y no hay nada más. Lo que hemos visto es que realmente la adopción de tecnología, que es una parte que son las herramientas que tengo y es la parte que está más atada a digitalización, va de la mano con los cambios de mentalidad a la hora de adoptar esa tecnología. Entonces, y entonces tú tienes que crear rutinas nuevas. O sea, es como el caso de inteligencia artificial. O sea, tenemos inteligencia artificial y generativa. Muchas empresas o muchas personas estamos tratando de hacer sentido para que esto me va a ayudar. Me Y ayudan. cuando me hace sentido, creo la rutina. Y la rutina te lleva a hacer los procesos. Y los procesos pues te llevan ya a estructurar mejor la organización.
y a incorporar esta herramienta dentro de tu proceso, ¿no? Dentro de tu día a día. Claro, claro, claro. Sí, porque por ejemplo, la inteligencia artificial, por decir un punto dentro de la transformación digital, que es un término mucho más amplio, básicamente en algunas empresas están planteando como si fuera otro miembro más de un equipo. Y eso es un cambio dramático en la mentalidad. Eh, lo mismo ocurre cuando tienes que adaptar tecnología, principalmente, por ejemplo, en manufactura avanzada, las transformaciones digitales están en el área de inteligencia artificial y automatización. Y eso implica de que donde tenías 150 empleados, ahora tienes robots. Pero los 150 empleados probablemente tú lo necesites para otra cosa, ¿no? Entonces tú necesitas estas, estas personas que sean capaces de ser camaleónicos, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra, pues puedan cambiar. Así que esa parte de aprendizaje continuo o aprendizaje organizacional debe estar presente. Y hay un punto que lo traje muy temprano en nuestra conversación. Bueno, realmente lo traíste tú, Juliana, traíste la parte un poco emocional. Esto está presente aquí. Tú tienes que tener líderes que tengan inteligencia emocional para poder gestionar estos cambios y que los equipos se muevan junto contigo, pero también a nivel de la organización tienen que crearse capacidades emocionales para también lidiar con los cambios, porque muchas veces estos cambios pues conllevan pues decisiones que son difíciles. Así que la parte emocional ciertamente está implícita en todo esto. Totalmente. Yo creo que como resumen podríamos decir, Juan, corrígeme, la recomendación para los empresarios, microempresarios, ¿no? Es que inviertan más en ellos mismos, ¿no? Que accedan, repito lo que decía al comienzo, ¿no? Más conocimientos. Yo no puedo querer algo que no conozco. ¿No? Y aprender a valorar esas nuevas tecnologías, ¿no? Y a incorporarlas dentro de, primero de mi mindset y luego de la empresa, ¿no? Porque hay que creer en algo para que luego querer usarlo, utilizarlo y como decías hace un rato, ¿no? Ver de qué manera se va incorporando en mi organización, ¿no? Eh, ¿Qué Sí, de hecho, oportunidades? de Sí, hecho dale, dale. para ampliar, discúlpame, Juliana, ampliar lo que tú has indicado. Típicamente en las pymes hay capacidades gerenciales, que Ujú. muchas veces el dueño, el que creó la pyme, está la capacidad tecnológica que también incide y está pues otras capacidades como puede ser la capacidad de aprendizaje. Entonces, al final esas capacidades crean sinergia entre estas. Uno tiene que evaluar sobre ello. Si no tengo la capacidad gerencial, pues entonces buscar cómo mejorarlo. Si no tengo la capacidad tecnológica, pues lo mismo. La ventaja que tenemos ahora es que hay muchas cosas que son extremadamente accesibles. No conllevan eh, costos eh, grandes. Y lo otro que se puede ver como un elemento no de costo, sino de inversión. Eh, Así que me parece que esa parte que anteceden incide mucho en lo que es esa adopción tecnológica que va a representar a su vez esa transformación digital de la organización. Fantástico. Y bueno, vamos cerrando esta deliciosa entrevista, por llamarla de alguna manera. Y la última pregunta va en la línea de qué oportunidades podemos tener de colaboración a nivel de América Latina. Hemos hablado del ámbito universitario, nuestro público ahora mismo son investigadores, ¿no? Que nos están escuchando. Así que, ¿qué mensaje podemos darles a ellos, por favor, Juanito? Pues mira, creo que aquí hay muchísimas oportunidades. Eh, por un lado, hay grupos de investigación en América Latina sobre el tema. Este, y yo he sido parte de ellos y he visto otros, ¿verdad? De hecho, dentro de Cladea he coincidido en algunas de las investigaciones que se está llevando a cabo en América Latina. Así que yo creo que ahí hay mucha oportunidad. Creo que también hay oportunidad para los investigadores tener una mayor vinculación con las empresas. O sea,
vincularse con el sector empresarial eh, te da tres cosas o tres aspectos esenciales. Uno, como investigador, te da relevancia, eh, te, te, te mejora el elemento de colaboración y te ayuda también a esta parte de comunicación, ¿no? Que es tan necesaria dentro de de nuestras disciplinas. Eh, Nuestras investigaciones deben responder a preguntas reales que enfrentan las organizaciones, en este caso las pymes. Obviamente eso no significa que tú vas a abandonar esa rigurosidad académica que se espera de todos nosotros, pero sino conectar la teoría con los problemas concretos del entorno. De hecho, si uno mira artículos recientes de la Academy of Management o Academy of Business Studies o Marketing, Journal of Marketing Science, este tipo de revistas de alto nivel, los editores están discutiendo esto. Es decir, no hemos ido muy a lo teórico y bueno, ¿y qué pasa con los problemas concretos de nuestra sociedad? Entonces, realmente los empresarios no necesariamente necesitan teorías nuevas, sino comprender cómo aplicar el conocimiento existente al contexto en que ellos operan. Y aquí hay una gran oportunidad de nosotros como académicos investigadores de conectar con ese entorno, aprovechando también oportunidades para investigar. Lo otro es el asunto de la colaboración. Nuevamente, en América Latina hay muchos investigadores con intereses similares. Entender lo que ocurre en nuestros respectivos países sigue siendo importante. Hay muchas preguntas no contestadas. Eh, de hecho, en los artículos que yo he publicado recientemente en la parte de transformación digital, los revisores no, algunas veces nos cuestionan, ¿no? De hecho, yo tengo ahora mismo un artículo en tercera revisión en un journal más orientado al sistema de información, mi colega de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos tiene, hay un revisor, el famoso revisor 2 que muchos nosotros, ¿no? Algunas veces nos trae por la calle de la amargura por lo exigente que es. ¿Verdad? Eso, y Juliana, conocemos porque somos coautores también. El, eh, eh, ¿Verdad? Algunas veces el hecho de desconocer las particularidades de América Latina los lleva a cuestionar cosas que retan paradigmas que ya existen en la literatura. Y eso es lo bueno, ¿no? Que tú puedas aportar en esto. Yo creo que aquí hay un asunto de colaboración y para muchas revistas académicas hacerlo en más de un país y ver en el contexto latinoamericano va a ser de mucho interés. Y por último, entender que nosotros generamos conocimiento valioso. En ocasiones el lenguaje no es tan accesible, bueno, nos volvemos muy académicos en ese sentido, pero yo creo que el asunto de poder traducir lo que nosotros hacemos al lenguaje de los empresarios va a ser una gran aportación de parte de nosotros. Así que muchas de estas investigaciones en colaboración en distintas colegas de América Latina con intereses particulares nos va a ayudar, por un lado, a llevar a estas revistas académicas que nosotros aspiramos, nos va a ayudar a crear reportes que puedan afectar la política pública en nuestros respectivos países y nos ayuda también, a su vez, a operacionalizar la, las estrategias que deben seguir las empresas, en este caso pequeñas y medianas empresas y otras organizaciones en nuestro entorno para que abracen la transformación digital, cambien y mejoren sus modelos de negocios y eventualmente pues haya mucho mayor desarrollo económico que lo que al fin deseamos en nuestros países. Gracias, Juan. Súper clara la reflexión que has hecho finalmente, ¿no? Yo creo que al final buscamos, como investigadores, debemos buscar pues esta satisfacción profesional, ¿no? Pero también la personal, ¿no? Yo creo que en las investigaciones aplicadas justamente podemos generar ese valor compartido, ¿no? Investigamos, aportamos y también ganamos como investigadores. Estamos todo el tiempo en ese deseo de publicar, por supuesto, ¿no? Que además ya hoy casi es un mandato en las universidades, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hacer esa investigación, ¿no? En temas que sabemos que van a ser de valor para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que Juan, te agradezco muchísimo este espacio.
Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes, miembros de Cladea. Y ha estado con nosotros el profesor, el doctor Juan Carlos Sosa. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte hasta Puerto Rico, desde Lima, Perú. Bien recibido. No te pierdas cada episodio en nuestra plataforma de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos en un siguiente episodio.